Este martes 7 de septiembre seguimos encontrándonos en La Voz del Aire desde Enseñar para Aprender, el programa coproducción de Infoideas, Radio TV, Walter Biurrum conduciendo y Fernando Pereira en la puesta al aire. Este martes 7 de septiembre tendremos la voz de dos directores, un director de un liceo de Montevideo y una directora de un liceo de La Valleja, explicándonos y mostrándonos su visión con respecto a este nuevo paradigma. Además, las columnas de la profesora de filosofía, Adriana Silvera, y de la profesora de comunicación visual y artes plásticas, Paola Altés. El informe sobre qué está sucediendo en la educación hoy en Uruguay y la música uruguaya. Nos vemos. Bueno, muy buenas tardes, audiencia del Orbe. Aquí estamos desde los estudios de Infoideas, Radio TV, en la ciudad, José Pedro Varela, transmitiendo para ustedes, Walter Biurrum, conversando con ustedes, la puesta al aire de Fernando Pereira. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, la verdad es que me encuentro bien el día de hoy. Bastante bien. Sí. Bueno, vino bastante bien empapado también, porque la verdad que se largó un poquito. Y bueno, con la coproducción con Infoideas, con Jorge Ibáñez, estamos haciendo el quinto programa. Es el quinto, ¿no? ¿Es el quinto? Es el quinto programa de Enseñar para Aprender. Tuvimos algunos inconvenientes en cuanto a los contenidos que anunciamos, algunos no van a ser posible, pero sí vamos a tener la entrevista de Enrique Sosa, el profesor Enrique Sosa, de 33, que nos va a hablar, además de su actividad dentro del sistema educativo, de su primer libro que va a publicar en Deletreo Ediciones. También vamos a entrevistar vía telefónica al profesor y escritor Gerardo Ciancio, director del Liceo número 10 de Montevideo, para tener una visión desde la metrópolis de cómo ha sido todo este asunto nuevo de la enseñanza virtual o semipresencial. Esos son los contenidos que tenemos para hoy. Además, vamos a hablar sobre la situación en la educación. Tenemos algunos datos que hemos recogido de la prensa para compartir con ustedes. Y bien, recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen por el 097-498941. Allí nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp o SMS para expresar las inquietudes que ustedes quieran. Vamos a acomodarnos y además tenemos una entrevista, le hicimos una nota a una alumna de bachillerato de acá de Varela, que la vamos a irradiar un poquito más adelante. Pero para comenzar esta tarde noche, vamos a comenzar con la música de Carlos Malo, el rochense Carlos Malo, Dale tú que te toca a ti. Muy bien, estábamos escuchando a Carlos Malo y La Polquería, Dale tú que te toca a ti. Bien, estamos leyendo un informe que dice que menos de la mitad de los alumnos llega al bachillerato en tiempo y forma, ¿tá? Es un estudio que hizo ANEP con respecto a la currícula en general, ¿tá? Y confirma que en liceos y UTU se da una selección y un filtro de estudiantes, ¿tá? En Uruguay los estudiantes no se van, lo que se me va es de la pantalla el informe que estoy leyendo, seguramente porque lo estamos tomando de un diario, ¿tá?
que no quieren que nosotros comuniquemos estas cosas porque si, no sé, hay que afiliar, hay que pagar. Hay que pagar. Bueno, a ver si podemos. En Uruguay los estudiantes no van pasando de año hasta alcanzar la meta de la graduación como sucede en otros lugares. El informe dice que menos de la mitad, el 49,9% de la generación, cursa hasta cuarto año de liceo, que no termina el bachillerato, y que simplemente los que terminan el bachillerato es el 13,1%. ¿Tá? Es un informe de un estudio que hizo ANEP hace 2 o 3 meses y que nos lleva a preguntarnos, ¿no? Tenemos en Uruguay 43.700 alumnos. ¿Tá? En el 2013 de esa cantidad es los que habían terminado la escuela pública. Pues 10 años después, 7 años después, el año pasado, de esa cantidad llegó a terminar el bachillerato solamente el 7% de los alumnos. Es una cosa para pensarla. Este estudio que hicieron integrantes de ANEP contratados para hacer este trabajo, es un estudio sociológico hecho por expertos, ¿tá? Yo estaba mirando acá el nombre de las personas que hicieron la investigación. Creo que lo voy a encontrar acá, Fernando, vos sabés, una vez lo encuentro. Bueno, por ahora no lo veo, pero ya lo voy a encontrar. Lo importante es quedarnos nosotros con esas cifras, ¿no? De la deserción que hay, y que esa deserción ha descendido, digamos, en este año y el año pasado por la pandemia, por las clases virtuales y por la consigna que enviaron las autoridades a todo el grupo docente. Perfecto. Sí, muchas gracias, Fernando Pereira. No solo es el que pone al aire lo que nosotros estamos hablando, sino que es el asistente. Excelente tu trabajo, Fernando. Ahora vamos a leer este informe que está mucho más detallado y vamos a hablar qué es lo que pasa con el abandono escolar en la educación media y cuáles son las razones que establecen los expertos por ese abandono. Esto lo sacamos de un estudio que hizo la Universidad de la República, la Facultad de Psicología, el abandono en la educación media, para complementar con lo que estábamos leyendo, que salió en un portal de un diario de nuestro país. Amigos, si les parece, vamos a escuchar la voz del estudiante. Nosotros entrevistamos a Noelia Pérez, alumna de quinto H, de quinto humanístico del Liceo Amalia Sobera de Del Pino, y esto nos decía. Pregunta 1, Noelia Pérez, estudiante de quinto humanístico del Liceo de José Pedro Varela. ¿Cómo has vivido todo este nuevo paradigma? En mi experiencia me costó un poco adaptarme al principio a esta nueva modalidad, pero después de agarrarle la mano la puedo usar bastante a mi favor, teniendo un poco más mis horarios y podía manejarme más a mi gusto. Según en tu opinión, ¿qué tiene de bueno las clases a distancia de manera virtual y qué tienen de negativo? El punto a favor más importante que veo con el tema de la virtualidad es la independencia que ganamos como estudiantes teniendo que estudiar más por nuestra cuenta. Y creo que lo negativo va más hacia lo técnico. A veces las páginas se saturaban y costaba un poco subir las tareas, o la conexión a internet, que a veces variaba durante las llamadas. Pregunta 3.
¿qué sería lo más conveniente? ¿Hacer una mitad presencialidad, mitad virtualidad, en el caso de que la pandemia vuelva a ponernos contra la pared? En caso de que esto vuelva a ocurrir, lo mejor sería volver a una virtualidad total, para evitar un poco contactos con personas distintas a las de nuestra burbuja. ¿Hay un vacío de contenidos en la enseñanza hoy? ¿Cómo lo percibís? Sí, me parece que hay un vacío bastante grande de contenidos en la educación. Quizá logremos aprobar una prueba de historia o matemática, pero muchos a la hora de salir del liceo no sabemos hacer un simple trámite. Y la última pregunta. ¿Qué le dirías a tus pares, a tus compañeros de clase, que están en quinto año, un año más y salen del liceo? ¿Qué les aconsejarías para que los contenidos necesarios para un bachiller, debido a esto que se ha desvirtuado, pueden ayudar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que ser más autodidacta? ¿Hay que leer más? ¿Hay que buscar más información? Y como consejo lo que yo puedo dar es lo que me ha funcionado a mí, que es la constancia. Más que cantidad de horas de estudio, se necesita constancia, disciplina, no empezar y dejar. Eso nos decía Noelia Pérez, la alumna de quinto H. El abandono escolar es un fenómeno que ha adquirido gran relevancia en las últimas décadas alrededor del mundo, incluyendo a países de la región, ¿no?, como Uruguay. Las estadísticas muestran que es en la educación media la más afectada por este fenómeno. Las consecuencias del mismo son preocupantes en una sociedad que encuentra en el conocimiento, a través de la acreditación institucional, la clave para el desarrollo personal y social de los individuos, entre ellos el acceso a bienes materiales, culturales, al trabajo y sus beneficios derivados, por supuesto. Los factores que intentan dar cuenta de las causas del abandono varían desde enfoques individuales a enfoques macrosociales, entendiendo ante todo que nos encontramos frente a un fenómeno multicausal y multifactorial, lo que junto con la etapa evolutiva que transitan los estudiantes en la adolescencia lo convierte en una problemática compleja. Enfatizamos en el rol de la institución educativa y de los propios establecimientos educativos como punto de partida para pensar el fenómeno. Y resaltamos el concepto de convivencia y los vínculos que se establecen entre los diferentes actores institucionales como ejes claves del acontecer institucional, siendo el vínculo estudiante-docente de gran importancia para la función de esto último, como adultos contenedores del proceso adolescente y el nexo entre el conocimiento, el centro educativo y los jóvenes mismos. Es en este contexto que las intervenciones posibles son varias y proponemos focalizarlas desde su vertiente positiva, es decir, incentivar la permanencia de los estudiantes en la educación media en vez de desincentivar el abandono. Así comienza este trabajo que lo hizo Agustina Pérez Pollero con el profesor y magíster Alejandro Raggio, y fue un estudio que se hizo en el 2015. ¿Qué sucede ahora? Me preguntaba recién, mandaba un mensaje, una oyente a la cual le mando un beso muy grande, que no puede haber bajado la deserción. Sí, sin embargo, el año pasado y este año ha bajado la deserción porque la consigna es, ya que no tenemos la presencialidad con todo lo que eso implica para los estudiantes, ¿no?, que tienen toda esa vida social, que se sale, que se convirtió en otra cosa, en la virtualidad, motivar al docente, al equipo educativo,
para que tratara de que los estudiantes pasaran las materias. Es un tema muy, muy difícil, muy complejo, que nosotros no lo vamos a analizar hoy, simplemente dejamos establecido que ahora en este nuevo paradigma nos encontramos ante una problemática de otra índole. ¿Cuál es esa otra índole? Es justamente el vaciado de contenidos que muchos chiquilines están terminando cuarto, quinto y sexto del liceo porque no lo sacan de las listas. No se pasa lista, se da como una facilidad. Ahora, lo que nosotros debemos analizar es si eso es bueno o si eso es malo. Todas las cosas, todas las decisiones a este nivel social tienen cosas positivas y cosas negativas que se van a ver más adelante, indudablemente. ¿Qué decís, Fernando? Podríamos escuchar, ¿qué te parece si ahora escuchamos a la maestra Evangelina, que nos cuenta un poco cómo ha sido la situación de enseñar en pandemia? Ok, estamos con una maestra rural de la escuela. La escuela número 121. Como docente de una escuela rural, ¿cómo fue trabajar en este tiempo que no hubo presencialidad? Bueno, en los inicios, todo nuevo para nosotros porque, bueno, teníamos los recursos, pero nos desestabilizó totalmente. Pero al correr del tiempo, a través de ideas de otros compañeros y bueno, fue todo como pulmón, pudimos salir a flote con los recursos que teníamos con el programa CREA, por WhatsApp, también más adelante, gracias al maestro Julio y otros compañeros, retomamos un recurso tan importante como es la radio, y se creó el programa La Radio y la Escuela Un Libro Nos Une, y nos apoyamos también mucho en esa idea tan linda que tuvieron los compañeros. Sabemos que los niños rurales vivieron la pandemia de otra manera. ¿Eran conscientes de lo que pasaba en el mundo? Sí, tal cual, eran muy conscientes porque la ruralidad de hoy no es la misma que antes. Tienen acceso a todas las informaciones, el internet llega prácticamente a todos lados, y bueno, la información estaba allí y eran por supuesto que conscientes. Tal vez no lo sufrieron, entre comillas, tanto como en la ciudad, porque se mueven más con la misma gente y no vienen tanto a la ciudad. Entonces se movían con más libertad, vamos a decir. No lo sufrieron tanto, pero sí eran conscientes, por supuesto, de toda esta pandemia que nos toca y nos tocó afrontar. ¿Qué medios utilizó desde su lugar para incentivarlos a conectarse y a estar con ellos? Bueno, como ya mencioné, utilizamos CREA, que es una aplicación de ANET, del FEIP, que es una plataforma que ahí podemos subir materiales, conectarnos como si estuviésemos presencial, obviamente que no es lo mismo, pero podemos vernos las caras, hacer una clase virtual viéndonos en vivo. El programa La Radio y la Escuela Un Libro Nos Une también, eso también, ese programa radial fue fundamental en la ruralidad, porque hay días que bueno, la señal no es buena, y en el campo, ¿verdad? Y la radio sí, la teníamos medio olvidada, y es un recurso fundamental, porque llega a todos los rinconcitos del país, ¿verdad? Entonces pudimos con ese recurso, ya como te había mencionado, hacer millones de actividades y también hacer muy partícipes a las familias, porque ellos también participaron con lecturas,
de autores nacionales, y bueno, fue muy lindo esa instancia. Cuando no estaba en la presencialidad, ¿tuvieron que cambiar el plan de estudio para que resultara más sencillo para ellos? Tuvimos que adaptarnos, sí, porque como todos sabemos, fue... Bien, Sí. Me estaba contando sobre el plan de estudio. Hola, sí, que tuvimos que adaptar, sí, las actividades y las propuestas a un formato, por supuesto, totalmente diferente, porque estar presencialmente con los niños, obviamente que no es lo mismo que virtual. Entonces, bueno, había propuestas que teníamos que modificarlas y adaptarlas a la realidad que estábamos viviendo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ve el futuro de la educación rural en un tiempo venidero? Bueno, son temas que están en el tapete, con todas las maestras rurales y bueno, en general. Lamentablemente como que estamos viendo que se está despoblando mucho la ruralidad, la campaña. Es una lástima, pero es lo que estamos observando, los que estamos comprometidos y más cercanos a la educación rural. Dicho sea de paso, yo este año elegí en la Escuela 121, que hace muchos años que allí trabajo, y recibí la escuela sin alumnos, entonces estoy trabajando en la escuela número 6, pero claro, mi cargo está en la escuela de Valle Forraje. Y bueno, fue un balde de agua fría porque, bueno, hace casi 11 años que trabajo allí y bueno, y la escuela quedó sin alumnos, está en proceso de cierre. Y acá en la zona también ya otra escuela se quedó sin alumnos, ya la cerraron, eso es como que es muy triste, pero es lo que estamos observando, ¿verdad? Que se está despoblando la campaña. Claro. ¿Alguna anécdota o alguna vivencia que le haya llamado la atención? Bueno, lo que más, anécdotas, cantidad, pero lo que más me gustaría resaltar es el compromiso que tuvieron las familias, porque desde el primer momento se pusieron espalda con nosotros los docentes, para hacer un gran equipo para los niños, ¿verdad? Que nosotros los tenemos como nuestros y por supuesto que son de ellos, pero desde el primer momento a las órdenes, también enseñándole, siendo nuestra voz, y bueno, sin palabras el agradecimiento para las familias y bueno, se notó muchísimo el compromiso. Bueno, de parte de Infides Radio y del programa Enseñar para Aprender, muchísimas gracias por su tiempo. Y gracias a ustedes también porque fueron... Muy bien, estábamos escuchando a la maestra Evangelina, que nos contaba su experiencia. Y ahora estamos en contacto directo con el profesor y director del Liceo número 10 de Montevideo, Gerardo Ciancio. Buenas noches, Gerardo, ¿me escuchás? Sí, perfecto, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, estábamos, este programa, que lo hacemos aquí desde Varela al mundo, estamos indagando sobre todo la cuestión educativa. Y lo que te queremos preguntar fundamentalmente, tú que sos director de un liceo de la metrópolis, ¿cómo ha sido el trabajo desde que comenzó este nuevo paradigma? El trabajo de ustedes, los que dirigen. Sí, claro, a nivel de la gestión educativa, ahora estamos en una etapa, hubo como digamos, 4 etapas, ¿no? La primera, a partir del 13 de marzo del año pasado, del año 2020, cuando se declara la pandemia en Uruguay, y bueno, y pasamos a un régimen
de virtualidad, no presencialidad. Ahí hubo un trabajo de gestión y hubo un aprendizaje porque no había mucha experiencia, por lo menos experiencia sistemática, Claro. ¿no? Claro. Es decir, trabajar en equipos virtuales, empezamos a aprender a trabajar en Zoom, que ahora parece algo tan incorporado, pero fue un aprendizaje. U otros, o Meet, u otras formas de trabajar online en conferencias, multiconferencias, que es eso, ¿no? Multiteleconferencias. Y bueno, lo más difícil fue el trabajo con las familias, porque claro, trabajamos desde domicilio. Claro. Y era más complicado llamar a las familias, bueno, ahí también el mail, el WhatsApp dio una mano, pero eso fue digamos una primera etapa. Luego pasamos ahí por junio del año pasado a trabajar con subgrupos, que eso fue muy extraño, sobre todo para los chiquilines, porque asistían al liceo en grupos partidos, ¿no? Claro, sí, iban algunos días a la semana, ¿no? Incluso. Claro, tenía el calendario cada liceo, pero eso hacía que no tenían la continuidad como tienen ahora, por ejemplo, como tuvieron siempre. Claro. Y eso enrarecía un poco el trabajo, más todas las medidas cautelares de higiene, de tapaboca, de sanitización, todo eso que sigue estando presente. Y la tercera etapa, digamos, luego a partir de abril, más o menos, mediados de marzo de este año, volvimos a una etapa no presencial, y a partir del 12 de julio estamos como en esta tercera etapa, ¿no? Tercera o cuarta podría ser, que es con todos los estudiantes presentes, en régimen de presencialidad, pero con tapabocas, con medidas, bueno, en fin. Claro. ¿Qué población estudiantil hay en el Liceo 10? Y acá hay 1.209 estudiantes en los 3 turnos diurnos y unos 600 en el turno nocturno. Claro. O sea que hay una circulación importante de gente, eso nos complica un poco la sanitización, la higiene local, pero bueno, se le pone voluntad y la gente lo está llevando adelante. Bien. Asignaron alguna funcionaria más de alguna empresa privada que dan una mano y eso hace que más o menos podamos atender los protocolos. Claro. Ciancio, y con respecto a qué valoración puede hacer con respecto al proceso de aprendizaje en esta etapa, digamos, ¿cómo lo ve? Estamos en reuniones de evaluación y viendo, sobre todo, acá tenemos de cuarto a sexto de liceo, bachillerato, ¿no? Ajá. Y como el cuarto año, que es la primera experiencia en bachillerato, es un poco frustrante para esta generación, porque bueno, hizo prácticamente un semestre en forma virtual, y vamos viendo que hay muchos estudiantes que, si bien hay como un mito que son nativos digitales, etcétera, ¿no? Sí. Y yo quisiera, son nativos aplicación a esta altura, estos chiquilines también. Claro. Aplicación y conectividad, no solamente digitales en el sentido de los 80, 90, ¿no? Sí. Pero sin embargo no tienen habilidades para trabajar académicamente con una plataforma, con el mail, incluso con el WhatsApp. Ellos tienen que aprender y les cuesta muchísimo, y a los estudiantes, ¿no? Claro. Y bueno, por suerte volvimos a la presencialidad, un poco los aleja también digamos, los va como en cierta forma desvinculando a muchos estudiantes que ya tienen dificultades, y lo que se pensaba que podrían trabajar bien en la virtualidad no tienen hábitos, y el estudiante precisa el docente, ¿no? Claro. Presente en ese aula. Gerardo, nosotros estuvimos leyendo recién un informe que hizo la UDELAR con respecto a la deserción, en bachillerato, sí, sobre todo. De alguna manera ha descendido la deserción con esto de la virtualidad, pregunto. Bueno, sí, porque el año pasado hubo medidas para atenuar las inasistencias e incluso la pérdida del curso, o sea, sí. Por ejemplo, no había exámenes libres. Claro. El examen libre siempre el estudiante tiene que dar todo el programa, aunque no lo haya o no dado en clase. Y eso complicaba, al atenuarle las inasistencias como una especie de amnistía, eso fue una medida que, bueno, hizo que los estudiantes siguieran vinculados, ¿no? Claro. Yo veo algo positivo ahí porque les dio como una esperanza, y bueno, de hecho, muchos siguieron alguna asignatura, están dando algún examen o conectados de alguna forma, pero no totalmente desvinculados, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido ha sido positivo, digamos. Dentro de lo malo...
Exacto, sí, hay que rescatar la experiencia positiva y los aprendizajes, ¿no? De estas cuestiones tan complejas, ¿no? Claro, totalmente. Históricas, ¿no? Que nunca nos tocó. No, jamás. Bueno, director, sabemos que está ocupado porque en este momento está... Estoy en sí, por entrar en emisión nocturna, ya por empezar acá. Así que le agradecemos mucho bueno, muchísimas gracias por el contacto. No, porque nosotros necesitamos, desde el punto de vista periodístico, la visión de todos los actores, ¿no? Y justamente Exacto. es mucho más complejo el Montevideo que acá en Varela, por supuesto. Así Claro, que... sí, por la dimensión de la cosa. Por la dimensión de la cosa. Así que le agradecemos mucho, le dejamos un gran abrazo y... Igualmente, y gracias a ustedes y a la audiencia por estar escuchando. Bien, hasta entonces, hasta dentro de cualquier momento. Nos estamos viendo, chao, chao. Bien, ahí hablábamos con Gerardo Ciancio, el director del Liceo 10 de Montevideo, para que nos diera una visión, ¿no, Fernando? Diferente en cuanto a que hay menor control social, evidentemente, en Montevideo, que acá en Varela, ¿no? Bueno, hay menor control social en Minas, imagínate. Entonces nosotros dejamos que ustedes reflexionen con estas palabras mientras vamos a escuchar a Rajatabla Fútbol Club, ¿ah? Músicos uruguayos, y enseguida volvemos. Seguimos en Enseñar para Aprender desde Info Ideas Radio TV, junto con Fernando Pereira haciendo la puesta al aire, Walter Biurun conversando con ustedes. Ahora vamos a conversar con también un profesor, también un actor del colectivo educativo de 33, el profesor Enrique Sosa. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, ¿ustedes? Estábamos hablando, Enrique, recién con un director de un liceo de Montevideo, que nos contaba un poco la situación. La entrevista va a tener dos patas, digamos. Una, tu actividad como docente o como adscripto, y la otra, tu actividad como poeta. ¿Qué te parece? Bien. Vamos a empezar por el tema educativo. Sí. Dime, ¿cómo vislumbrás el transcurso del año, que ya estamos en presencial y prácticamente normal en todo el Uruguay, los resultados? ¿Cómo ves los resultados después de esos periodos de virtualidad? Bueno, ojalá podamos seguir en la presencialidad, ¿no? Claro. Que me parece lo más importante. Mirándolo desde mi punto de vista y de mi experiencia, ¿no? Yo lo que veo es que se hace no se lograba mucha cosa. Creo que seguimos de la misma forma, sea si hablamos de presencialidad o virtualidad, ¿no? Ajá. Creo que no ha cambiado, no ha cambiado muchas cosas. ¿Pero no ha cambiado con respecto a qué? ¿A antes que empezara la pandemia? Sí. Yo creo que bueno, yo creo que los chiquilines, bueno, me parece que hablando en general, ¿no? Porque sí, hay casos y casos, ¿no? No, por supuesto. Yo creo en cuanto si hablamos de rendimiento, me parece que estamos de la misma forma. Ahora entiendo lo que dice el profesor, que los rendimientos son los mismos, es decir, que la urizada no estudia nada, en otras palabras. Sí. ¿No? Sí, y que más allá de que hay ahora herramientas nuevas que hay que utilizarlas por el tema de cuando hubo no presencialidad, ahora la hay, como que tampoco
Recién hablaba el director del Liceo 10 de Montevideo y nos decía que más allá de que son la generación Z, la generación que expertos en computadoras, celulares y todo lo demás, de todas maneras no tienen plataformas académicas para poder encarar el estudio bien. O ¿desde qué lugar ves que es el problema, ese desgano, digamos? Yo creo que la tecnología me parece que les ha presentado otro panorama. Ajá. Que me parece a mí que es lo que no sé, que se debería ir por ahí en cuanto digamos, en cuanto a los programas, que me parece que en algunas asignaturas los programas están muy lejos de los chiquilines. Ahí está, se entiende. Sí. Me parece que viene por ahí la cosa. También viene por ese lado, claro. Sí. Como que había que ayornarlos un poco más a la actualidad, digamos. Exactamente. Exactamente. Porque me parece que le dan más importancia, es decir, ellos me parece que se sienten mucho mejor con todo esto de la tecnología. Claro. Que estar bueno, no sé, que habría que ir por ese lado, ¿no? Explotar bien eso. Sí. Me parece un cierto aspecto me parece que viene por ahí el asunto. Bien. Habría que, me parece a mí que habría que rever un poco los programas, ¿no? Claro. Sí, hay muchas materias que hace muchos años que no hay como una puesta al día, ¿no? Sí, exacto, porque yo los he escuchado en algún momento, no son todos los chiquilines, pero hablando generalmente, ¿no? Ajá. Que hay asignaturas que aburren, ¿no? Hablando pronto y mal. Hablando pronto y mal, sí. Una pregunta, profesor, ¿trabajás como adscripto en el liceo, tengo entendido? Sí, bueno. En el liceo 1 de acá de 33 yo soy adscripto en el turno diurno. Bien, ¿cuál es la tarea del adscripto? Para que la gente sepa, ¿no? ¿Qué es lo que hace un adscripto? Sí, bueno, el adscripto no tiene una tarea específica, ¿no? Pero lo que te puedo contar es que bueno, por ejemplo, llevar controlar la asistencia de los chiquilines. Claro, ahí va. Esa sería una de las tareas. ¿Ah? Controlar que cumplan los protocolos cuando están en el recreo, cuando los había. Sí, también eso. Es decir, estar presente en los recreos y que se esté cumpliendo el protocolo, ¿no? Claro. Todo lo que se pide en ese sentido. Ahora, también el adscripto es un nexo entre el alumno y la familia, ¿verdad? Sí. Es decir, es un nexo está entre la dirección, Claro. El adscripto estaría en el medio con el alumno y la familia, ¿verdad? Claro, ahí está. Una función. Sería ese el vínculo, ¿no? Una función importante, ¿no? Sí. Yo al menos cuando iba al liceo no existía la figura del adscripto. Ajá. O sea, yo estoy hablando no sé, yo tengo 56 años. Sí. En esa época no, me acuerdo que la función esa la cumplía más bien el secretario Sí. Pero no había, creo, ¿no? Bien, Enrique, hablando de otra cosita. Sí. Tengo entendido que vas a publicar tu primer libro de poemas. Sí. En Deletreo Ediciones. Sí. ¿Y cómo ves? Estamos haciendo las primeras armas. ¿Y cómo es ese camino? En la poesía.
Sí, ¿cómo es el camino en la poesía? Bueno, en vos. es un largo camino, ¿no? Ujú. Es un largo camino, bueno, que empezó allá digamos, no sé, en los principios de la adolescencia. Claro. Y ahora incursionás con tu primer libro, que me consta que es un muy buen poemario. Incluso tiene un excelente prólogo, no sé si llegaste a leerlo. Todavía no. Bien, Todavía no. que lo hizo Teresa Corondi. Bien. A ella le gustó mucho el libro. Bien. Y hizo un lindo prólogo. Y bueno, y nosotros va a salir a la calle en octubre el libro. Ajá. Pero venís el martes que viene, venís a Varela. Sí, ya es el martes que viene. Es el 14. Sí. Vamos a hacer un evento aquí que lo vamos a transmitir en vivo también. Por homenaje a Mario Benedetti sería enmarcado dentro de la Semana del Escritor. Entonces la finalidad de esto es que los chiquilines vean cuál es la tarea del poeta, qué es lo que hace en la sociedad, por qué escribe, y ahí bueno, un gran tema este. Seguro, vamos a hacer un puntilleo ahí, y además va a haber música, va a estar Edison Granja de acá de Varela cantando, y vamos a hablar sobre la tarea del novelista, también en mi caso. Bárbaro. Y vamos a dejar algunos libros en el liceo. El tuyo todavía no va a estar. Claro. Pero, así que nos encontraremos el 14 entonces, Enrique. Bueno. No te saco más tiempo, te agradezco mucho los conceptos. No, por favor. Y el martes nos conoceremos personalmente. Bueno, cuando creas conveniente, en cualquier momento, estamos a las órdenes. Perfecto, lo voy a tomar en cuenta, Enrique. ¿Profesor de qué materia sos, Enrique? Mira, yo di literatura muchos años. Ajá. Y también francés. Mirá qué bien. Sí. Mirá qué bien. Sí. Con los idiomas nunca me llevé muy bien. Yo ya estoy por... ¿Ya estás por jubilarte? Estoy en trámite jubilatorio. Bueno. Y bueno, ahora hay que dedicarse de lleno a la poesía, entonces. Sí, exactamente. Creo que bueno que vamos a hacer eso. Bueno, Enrique. Bueno, muchísimas gracias por la atención tuya y estamos en contacto. Bueno, muy bien. Que pases bien. Bueno, igualmente. Gracias, A las órdenes. Ahí estuvimos conversando con Enrique Sosa, profesor de 33, como nos dijo él. Y bueno, vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar a Abran Cancha, que la tenemos ahí. Es una milonguita vieja. Y al retorno vamos a escuchar la entrevista a la maestra Antonella de la Llana, ¿no? Que es la que tenemos ahí, pegado al tema, y seguimos conversando. Milonga del arrabal, vos sos la mujer del tango celoso y triste, la que nunca noche de cachengue lo escupiste al quebrar tu cuerpo retomado de percal. Te llevó para el bulín, te arregló el compás y así te llamó milonga. Y cuando aprendiste el quebrado de meta y ponga, te llevó para el cafetín. Era la más preferida de los barrios orilleros, pero vino un forastero que en tu nota se inspiró. Te hizo un chamullo de fósforo con acordes a derroche, y en la penumbra de una noche del arrabal te piantó. Milonga del arrabal, que al pobre Gotán lo abandonaste de un pique con el berretín de quererle dar un dique con tu gigoló, anclando en la diagonal. Y al ver que lo había dejado de bronca y dolor, se pisó unas cuantas copas, se cachó un vapor y se fue derecho a Europa, dejando un cartel sentado. Era la más preferida de los barrios
Luego vino un forastero que te llevó pa' tu mal, y al ver que lleno de gloria volvió el tango con su acento, te entró el arrepentimiento y volviste al arrabal, milonga del arrabal. Vos sos la mujer del tango celoso y triste, la que nunca noche de cachengue me esculpiste al quebrar tu cuerpo retomado de percal, te llevó para el mulín, te arregló el compás y así te llamó milonga, y cuando aprendiste el quebrado de meta y ponga, te llevó para el capetín. Entonces estamos en Enseñar para Aprender, de los estudios de Infoideas, en la ciudad de José Pedro Varela, La Valleja, República Oriental del Uruguay, América del Sur, planeta Tierra. Vía Láctea, ¿no? Está, si nos quieren encontrar, nos van a encontrar. Entonces, nuestro operador y periodista, Fernando Pereira, le hizo una entrevista a la maestra Antonella de la Llana. Y vamos a escucharla. Bien, tenemos el agrado de encontrarnos con una de las maestras de la escuela número 6. Antonella, maestra de quinto año, Antonella de la Llana. Bien, y tenemos un par de preguntas para usted. La primera sería, ¿cómo viene tratando el periodo escolar, el cual fue un poco especial? Y bueno, lo que hemos hecho es adaptarnos a las diferentes circunstancias que se nos han ido presentando producto esto de la pandemia, ¿no? Comenzamos el año con una presencialidad que era en algún punto un poco arriesgada, producto de toda la cantidad de casos que habían, y como fue muy corto ese periodo de presencialidad que tuvimos, que en el caso de esta escuela tuvimos la posibilidad de que, gracias a que tenemos espacio, de que pudieran venir todos los días, pero luego, bueno, como es de público conocimiento esto de que se suspendió la presencialidad y tuvimos que retornar a la virtualidad, justamente buscando continuamente los diferentes recursos y las diferentes herramientas que permitieran llegar a las familias, que muchas veces el cómo llegar también dependía de la situación de cada niño, de cada familia, ¿no? Bien. Desde su perspectiva, sí. ¿Considera que todos los niños tuvieron las mismas condiciones para acceder a su aprendizaje en línea? No todos, porque desde el punto de vista de lo que tiene que ver con contar con un equipo, ya sea computadora o celular, no todos estaban en las mismas condiciones. Si bien a todo niño se le brinda una computadora, pero todos sabemos, ¿no?, lo que pasa, de que hay muchos que tienen la computadora rota o que tienen la computadora y no tienen acceso a internet. Otra dificultad que hubo fue que muchas veces contábamos con los celulares de los padres, pero justamente los padres, a pesar de que estábamos en plena ola de pandemia, los padres trabajaban y muchas veces cuando llegaban a la casa ya era de noche y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con conectarse a las videoconferencias era toda una dificultad, de ahí de que fueron muy pocos los que se podían conectar muchas veces. Bien. ¿Usted en su lugar de docente tuvo dificultades o fue normal educar desde su hogar? En mi caso, respecto a lo que tiene que ver, con la conectividad, con los equipos, o sea, y cómo llegar a mis alumnos, me fue fácil. Lo que me fue difícil es desde el punto de vista pedagógico y didáctico, ¿no? Que no es lo mismo cuando uno planifica y piensa una clase desde la presencialidad, desde tener el niño en cara a cara, que uno detecta y ve millones de cosas que en la virtualidad no las vemos, y no solo que no las vemos, sino que hay millones de cosas que se dan justamente en el cara a cara, en la relación maestro-alumno, que en la virtualidad era imposible. Bien. ¿Considera que los acontecimientos repercutirán en el futuro con relación a la enseñanza? Yo creo que sí. En mi caso, por ejemplo, como docente, me llegó a darme cuenta que muchas veces no hemos explotado lo suficientemente la tecnología, por ejemplo. Fue algo que me lo hizo cuestionar, pero también a la vez me llevó a reafirmar esto de que nada se iguala con la educación presencial, que no es que no podamos usar la educación virtual, ¿no? Pero creo que exclusivamente hacerlo desde la virtualidad conlleva como ciertas cosas negativas muchas veces. Bien, ¿cuáles podrían ser esas cosas negativas? Y a ver, cosas negativas en el sentido de que uno, cuando es docente y en el día a día,
uno no solo se reduce, se limita a lo que tiene que ver, bueno, con el enseñar lengua y matemática. Todo lo que tiene que ver con la cuestión emocional, afectiva, con los chiquilines, muchas veces con la tecnología queda de lado. Bien. ¿Alguna anécdota que recuerde en ese tiempo especial? ¿Alguna anécdota? Y que muchas veces los niños lo vivían con más naturalidad que lo que lo vivía uno a esto de trabajar, por ejemplo, mediante una videollamada o mediante la videoconferencia. Por ejemplo, había niños que se presentaban con túnica y moña, niños que, por ejemplo, tenían ganas de ir al baño y levantaban la mano en medio de la videoconferencia como si estuvieran en un salón de clase para pedir para ir al baño. Que a pesar de que cada uno estaba en su casa y que quizás muchas veces el ambiente de la casa no es lo mismo que el clima áurico que hay en la escuela, muchos niños, a pesar de todas esas adversidades que tuvieron que enfrentar, ¿no? Y digo, en una casa donde de repente la mamá está cocinando y un hermanito chico llorando, lo que sea, el perro ladrando, que muchos niños se lo tomaron con esa naturalidad. Eso me llamó la atención, sí. Bien, de parte del programa Enseñar para Aprender y de Infinidad Radio, muchas gracias por su tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Bien. Muy bien. Bueno, Enseñar para Aprender. Ahí escuchábamos a la maestra Evangelina de la Llana. La inquietud, de acuerdo a lo que hemos podido escuchar, lo que hemos escuchado hoy, es los resultados, ¿no? ¿Cuáles van a ser los resultados con toda esta situación? ANEP, ¿tá? La Administración Nacional de Educación Pública, significa ANEP, convocó a expertos en diferentes áreas para repensar el futuro de la educación en Uruguay. ¿Ah? ¿Cómo imagina Uruguay dentro de 20 años? ¿Qué deberían aprender los estudiantes para ese Uruguay? Entonces 13 referentes uruguayos fueron convocados para responder esas y otras preguntas. ¿Cómo imagina Uruguay dentro de 20 años? Muy bien, cada uno de los 13 referentes convocados, que todos se destacan por sus labores científicas o tecnológicas, empresariales, sindicales, culturales, pero no necesariamente por su cercanía a la educación, ensayaron diferentes respuestas y en un primer encuentro intercambiaron opiniones como si fuera una lluvia de ideas, un brainstorming, como se dice. ¿Cómo se dice en inglés esto? Brainstorming. Impresionante. Hasta soy políglota. Menos de un mes después, los mismos 13 referentes fueron convocados con una segunda pregunta. ¿Qué deberían aprender los estudiantes para ese Uruguay que imaginan dentro de 20 años? Otra vez, cada uno dio su opinión, discutieron, intercambiaron, y así lo seguirán haciendo una vez por mes hasta noviembre. ¿Tá? De eso se trata este curioso grupo que reunió la ANEP como parte de la transformación curricular del sistema educativo uruguayo para recibir ideas de referentes que escapen a la enseñanza. Las autoridades aclararon, sobre todo Isabel Varela, que es la encargada de la unidad de diseño y desarrollo curricular del Consejo Directivo Central, que esto no es un GACH, ¿no? Un grupo asesor científico honorario, no es un GACH de la educación, tampoco es un equipo que da recomendaciones sobre qué decisiones se deberían tomar, simplemente es un intercambio con personas que consideramos tienen miradas diferentes sobre el futuro del país, que tienen capacidad de reflexión, que piensan fuera de la caja y el objetivo es sentarlos a conversar. Según el calendario oficial, la nueva currícula educativa se implementará a partir del año 2023. Atención con eso. O sea, van a cambiar muchas cosas en el sistema educativo. Eso incluye la polémica reforma del bachillerato, que se está hablando, pero ese mismo calendario también establece que en lo que resta de este año, del 2021, es tiempo de escuchar. Eso incluye al grupo de los 13 referentes, y a la vez a una mega consulta
con un formulario electrónico, a todos los docentes, estudiantes, actores de la sociedad civil, incluyendo los sindicatos de la educación, y un largo etcétera. Es decir, estos 13 referentes están intercambiando opiniones. Se reúnen una vez por mes. Pero a la vez se va a hacer una consulta. Se llama mega consulta porque va a ser a través de internet, con un formulario electrónico, va a tener llegada a todos los actores del colectivo educativo. Los informáticos de la ANEP están resolviendo cómo se va a instrumentar esa consulta, porque según explicó Varela, ¿no? Isabel Varela, la encargada de la Unidad de Diseño y Desarrollo Curricular del CODICEN, la idea es que contesten todos los docentes y que haya una amplitud de miradas, pero que los resultados no queden sesgados porque se envíen a unos sí y a otros no. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos grupos que, por su relevancia en la toma de decisiones, serán convocados a comisiones específicas. Es el caso de las asambleas técnicos docentes y el caso de los partidos políticos, ¿no? Por fuera de la escucha hay otros equipos que integran los pedagogos, inspectores y autoridades que ya están funcionando. La próxima semana, o sea, la semana que viene, se inicia el grupo del marco curricular en base al documento que aprobó la administración anterior. La educación es un tema social, tiene que ver con qué queremos educar en una sociedad, para qué y cómo. Todos tenemos algo para decir, concluyó Varela. Este informe está más que interesante, y termina diciendo que durante el primer año de la pandemia del COVID-19, los medios informativos publicaron 203.450.000 notas periodísticas que aluden a la infección, a sus causas, su marcha y consecuencias. Eso surge de un estudio del Banco Mundial en base a la auditoría de Global News. A esa abundancia informativa se le sumaron los millones de datos que circularon por las redes sociales. Este es solo un ejemplo de que es tal el volumen de información que para la sociedad del futuro supone un desafío, porque si los estudiantes no son capaces de tener un pensamiento crítico y científico, es posible que surjan cada vez más dudas sobre la democracia, sobre si la Tierra es redonda o sobre si un virus existe. Esa fue una de las preocupaciones más discutidas entre los 13 referentes uruguayos que convocó la ANEP para repensar la enseñanza del mañana. A raíz de eso, la conversación derivó en las inteligencias emocionales y en la reflexión. ¿Qué te parece, Fernando? Muy interesante la verdad, y me gusta mucho que este tipo de cosas ya que incentiva a los jóvenes a estudiar. Exactamente. Además, se está lo mismo que decía Enrique Sosa, ¿viste? Este informe dice lo mismo que él decía en cuanto a que hay que cambiar, decía él, refiriéndose a la currícula. Sí. Y es lo que está en gran discusión. ¿Por qué? Porque claro, aquí hay muchos actores que van a ser afectados. Sí. Sobre todo el cuerpo docente, y que ese es el temor. Por eso es un tema muy complejo que lo tienen programado para lanzarlo en abril del 2023. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que todo salga mejor, que nadie salga muy perjudicado. Es que los grandes cambios conllevan grandes riesgos. Sí. Va a ser inevitable que mucha gente va a salir perjudicada de esto. Bueno, amigos, seguimos en Enseñar para Aprender, de los estudios de Infoideas Radio TV, junto con Fernando Pereira. Y detrás del telón tenemos a Jorge Ibáñez monitoreando todo. Ahora vamos a escuchar Al sur del atardecer, de la murga Cayó la cabra. Enseñar para Aprender. No se olviden, y si no lo sabían no se van a olvidar, que el martes próximo, 14 de septiembre, vamos a hacer una actividad en el liceo alrededor de las 17:30, en virtud de la fecha de nacimiento de Mario Benedetti, el poeta de Paso de los Toros. Vamos a hacer una actividad en la que va a estar Edison Granja, acompañado
cantando. Va a estar Enrique Sosa, que tuvimos recién el gusto de hablar con él. Vamos a estar el equipo de Enseñar para Aprender, por supuesto. Vamos a hacer una puesta al aire en vivo, ¿no? Así va a ser. Y va a ser el martes que viene. Va a ser ahí en el hall del liceo, casi al finalizar el turno intermedio, alrededor de las 5:30. Va a ser una actividad que va a durar 35-40 minutos. ¿Tá? El homenaje a Mario Benedetti en sus 101 años de su nacimiento. Bien, las inquietudes están establecidas en la educación, desde el cuerpo docente, desde las autoridades y, por supuesto, ¿qué es lo más importante? El estudiante. Bien, ahora está sucediendo, hay una suerte de acumulación de información. Hay una suerte de síndrome de Diógenes cibernético, y nosotros trajimos para compartir con todos ustedes a un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que tiene muchas obras. Una de las obras, La expulsión de lo distinto se llama. Nosotros vamos a compartir algunos párrafos simplemente, porque nos parece sumamente interesante lo que él llama el terror a lo igual. ¿Ah? Él afirma que los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor va desapareciendo. Hoy, la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. La proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de la que está aquejado el cuerpo social. Lo que lo enferma no es la retirada ni la prohibición, sino el exceso de comunicación, el exceso de consumo. No es la represión ni la negatividad, sino la permisibilidad y la afirmación. El signo patológico de los tiempos actuales no es la represión, es la depresión. La presión destructiva no viene del otro, proviene del interior. ¿Qué quiere decir todo esto? En Internet, el manejo de las redes sociales, cualquier red social, tenemos la facilidad hoy de que podemos conocer cientos de personas, miles de personas. Podemos crear un colectivo enorme de gente sin rostro, ¿tá? Para igualarnos, para ser aceptados, como pasa socialmente. Pero en la acumulación de información y en el exceso de comunicaciones, está pasando justamente lo contrario, que se está perdiendo la identidad personal. Se está perdiendo ese espejo en donde verse, ese espejo donde ver al otro actuar. No es lo mismo que verlo a través de una pantalla o que conocerlo a través del sistema binario. Que una de las cosas que más ha perjudicado a nivel planeta, todo este tema de las cuarentenas, de la no presencialidad en la educación, de la falta de lugares donde ir a divertirse, ha motivado, ha incentivado más aún este exceso de comunicación y convirtiendo en un basural cibernético casi todas las cosas que encontramos en Internet. ¿Qué es lo malo? No estamos hablando aquí de que podés encontrar algún criminal cibernético. No. Acá lo que encontramos es que no estamos logrando identidad de ser humano por causa de la tecnología. ¿Es necesaria la tecnología? Por supuesto que es necesaria. Lo que necesitamos nosotros es generar desde algún lugar la educación hacia cómo utilizarla. Eso es lo que nos tiene que llevar a la reflexión. Y no utilizar la tecnología en las comunicaciones como sustitución de otras cosas. Nosotros tenemos la gran suerte que estamos viviendo en un país
pacífico, tranquilo. Imaginen esas ciudades: San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, donde el peligro latente de salir de tu casa para que corres peligros. Bueno, acá en Uruguay no sucede a gran escala porque somos poquitos. Entonces nosotros tenemos la gran posibilidad de poder utilizar la tecnología y la supercomunicación sin perder toda esa otra zona, toda esa parte que hoy por hoy, si ustedes le hacen una encuesta a los adolescentes, lo que más extrañan del liceo no es precisamente ir a estudiar, lo que más extrañan es el contacto con el otro, el espejo del otro, el sentirse igual pero aceptado, no dentro del terror de lo igual, como dice Han, porque lo que estamos viviendo es una justaposición de seres invisibles a través de Internet. Todo esto forma parte, sin lugar a dudas, de lo que tiene que ver con la educación también, ni que hablar que siempre tiene que ver con la educación. Bueno, amigos, estamos promediando las 20 horas. Nuestro programa va desde 18:30 hasta 20:30 o va hasta dentro de unos minutos. Depende los contenidos, depende cómo está todo. Hay que aprovechar que paró de llover, ¿no? Sí. Entonces vamos a dejarlos con un temita musical y nos despedimos hasta el martes que viene, ¿no? ¿Nos falta algo? No pasamos a Julio Ibarra. Qué bien, Fernando. Vamos a pasar a Julio Ibarra y lo dejamos escuchando Crece desde el pie, de Alfredo Citarrosa, y volvemos para despedirnos. Estamos en contacto con el maestro Julio Ibarra, maestro de escuelas, maestro de escuela rural también, y tenemos una pregunta para hacerle desde el programa Enseñar para Aprender. Y primero que nada, buenos días, maestro, gracias por atendernos. Buenos días, Jorge, muy buenos días, muchísimas gracias por la atención. Un saludo a la distancia a ti, a Walter y a Fernando del programa que tanto, la verdad que tanto aporta, ¿no? Realmente. Bueno, muy bien. La primera pregunta que tenemos es la siguiente, maestro. ¿Cómo está el grupo hoy? ¿Cómo está hoy el grupo Abejitas del Norte? Bueno, el agrupamiento Abejitas del Norte el año pasado festejó sus primeros 15 años de vida. Si bien en el entendido de que ya antes se hacían actividades de agrupamiento y en forma colaborativa entre las escuelas del norte, pero bueno, fue precisamente en 2005 donde se formalizó, por decirlo de alguna manera, el grupo. Y bueno, este año lentamente se ha empezado a volver a la presencialidad. Aún no ha habido actividades de agrupamiento presencial por la razón de que aún no están autorizados los cruces de burbujas, o sea que una escuela pueda cruzarse con otra, y más en la magnitud de la cantidad de niños y familias que involucran un agrupamiento escolar. No obstante eso, las maestras siguen trabajando en grupo en sus actividades técnicas y pedagógicas a través de los medios tecnológicos que tenemos, por supuesto, ahora, y que permiten ese contacto fluido entre todas las maestras, ¿no? Muy bien, maestro. La segunda pregunta es la siguiente. Se sabe que con este tiempo de contingencia no se realizaron actividades. ¿Qué medios utilizaron los docentes, en su caso, para llegar a los niños de las escuelas rurales? Bueno, en el caso de cuando no había presencialidad, se utilizan las plataformas de Ceibal, tanto CREA como Matific, PAM, o sea, toda la variedad inmensa de posibilidades de llegar. No obstante esto, en algunos lugares donde la conexión a internet no es buena o es intermitente, también se plantearon en muchas escuelas rurales de ahí del norte, las maestras iban hasta la portera del establecimiento y dejaban los trabajos, y también por supuesto vía WhatsApp, vía mensaje de texto, o sea, cada una de ellas y cada escuela y cada comunidad manejó la virtualidad de una manera adaptada a su realidad. Luego de vuelto a la presencialidad, obviamente que ya el contacto fue persona a persona, y bueno, ahora estamos en una etapa en la que se
espera que se dé otro paso, y es que justamente podamos volver a las actividades del grupo, del grupo Abejitas del Norte, a través de las conocidas y reconocidas jornadas de agrupamiento. No se puede olvidar que el agrupamiento también, en cuanto a esta distancia, una de las cosas que también apostó muchísimo fue al programa de radio, la radio y la escuela, que se emite por vuestra emisora y que ha tenido un impacto muy fuerte en las comunidades rurales, y con alta participación de niños, de maestras, de vecinos, de comunidades en general, y que bueno, y que hemos podido sostenerlo durante mucho tiempo. Ya empezó en marzo del año pasado, y bueno, y esperemos poder continuar por lo menos hasta fin de año. Maestro, ¿considera que ha dejado una huella positiva o negativa esta pandemia en los niños? Y bueno, creo que tiene las dos cosas, ¿no? Tiene cuestiones negativas, que han sido todo ese aislamiento, por decirlo de alguna manera, la ausencia durante mucho tiempo de los niños en las escuelas. Eso obviamente que trajo una carga emocional, por decirlo de alguna manera, no solamente por los aspectos educativos, sino por todo lo que genera socialmente la escuela. Y bueno, eso es lo negativo, ¿no? Lo positivo que quedó y que ha quedado es ese abordaje de nuevas tecnologías, de cuestiones que, aunque la pandemia ya se vaya retirando, hay cuestiones de unión tecnológica, por decirlo de alguna manera, que van a permanecer, que van a quedar con el tiempo. El uso de la tecnología de Ceibal, que no estaba todavía en su máximo potencial, obviamente que tuvo un cambio muy grande después de la pandemia. O sea que hay cosas que obviamente también van a ser positivas, ¿no? Tuve las dos cosas. Como todo en la vida, hay que tratar de apoyarse en lo positivo, y bueno, y ver de qué manera se puede de alguna manera hacer mínimo o minimizar los factores negativos que obviamente que hubo también. Muy bien, maestro, otra pregunta que nos hacemos por acá, que le hacemos: ¿se están instrumentando nuevas actividades para este año y bueno, y sería para el próximo también? Sí, a nivel del agrupamiento siempre se están llevando a cabo actividades. De hecho ya se están haciendo, lo que son más de otra manera, porque claro, no involucra la presencialidad. Y bueno, y a medida, esto lo vamos planificando casi que momento a momento, porque la situación va cambiando, los protocolos se van abriendo lentamente, y en base a eso nosotros vamos tratando de adaptar la propuesta a la situación, ¿no? De acuerdo a la situación sanitaria que se plantea, se va abriendo y se van buscando nuevos horizontes. En este momento, para el mes de noviembre, se está planificando una actividad ahí en el Sauce, junto con la Comisión de Patrimonio, en lo que refiere a un homenaje a los precursores del poblado del Sauce, hoy poblado Aramendía, pero eso está recién en fase de planificación, para ver si, llegado el momento, se puede llegar. En esa misma localidad también la maestra Mariana hace un tiempo inauguró, junto con vecinos, con la comunidad ahí, una biblioteca comunitaria en la policlínica, con la participación de todos los vecinos, de la comunidad, de las autoridades también de ahí de la policlínica, y obviamente las maestras y niños de la escuela. Y bueno, eso se hizo de una manera protegiendo el protocolo, cumpliendo con el protocolo y tratando de proteger la salud de las personas, ¿no? Ahora, a medida que esto avance, que esperemos que esto siga así, se van a seguir haciendo, no solamente en esa escuela actividades, sino en todas las escuelas que forman el agrupamiento Abejitas del Norte. Ya el año pasado, e incluso hubo actividades en varias escuelas del norte, con la escuela del Centro de Pasantía Roldán, que las maestras visitaron varias escuelas, con el campamento Escuela 122 de las Sierras de Minas, que visitó también varias escuelas del norte. Y este año también el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, trabajó en algunas escuelas del norte también, en actividades puntuales, ¿no? Esto obviamente es una de las cosas que ha sido un
un perjuicio, porque cada una de esas intervenciones tiene que hacerse escuela por escuela. Entonces eso obviamente le quita posibilidades a muchas otras que podían recibir otros insumos que obviamente se aprovechan mucho más en las jornadas de agrupamiento. También en otra escuela del departamento se hizo entrega de un televisor de Inglés Sin Límites, eso fue en la escuela 20, y bueno, o sea, en todas las escuelas, en la mayoría de ellas, se hicieron actividades tratando de, a pesar de la pandemia, poder llegar una por una con las propuestas que habitualmente se hacen en las jornadas de agrupamiento. Muy bien, maestro. La última pregunta que le dejamos por acá dice, sí, ¿alguna anécdota que le haya contado una maestra en este tiempo sin presencialidad? ¿La tiene por ahí? Sí, anécdotas, imagínense que han quedado muchas, desde como eso de que las maestras, muchas de ellas iban hasta la portera a dejar los materiales, los recursos para los niños, eso es bastante curioso. También en una escuela donde los niños no tenían acceso a internet ni tampoco acceso a radio, para recibir los materiales que la maestra mandaba a través de WhatsApp, se desplazaban 2 kilómetros hasta un cerro cercano ahí a la zona donde vivían, para poder de esta manera recibir toda la información y todo el material que la maestra les mandaba. Esto es parte de lo que es la lógica de zonas rurales, donde las coberturas, tanto de radio como de internet, a veces no llegan al 100% de la territorialidad, por más que se ha avanzado muchísimo en ese aspecto. Pero estas son cosas, algunas de las tantas anécdotas que se pueden referir con respecto a todo este tiempo de presencialidad, o de ausencia, mejor dicho, de presencialidad en pandemia. Lo otro que también es unánime, o sea, en todas las escuelas se ha dado, es la alegría de los niños y las familias a la vuelta a la presencialidad, ¿no? O sea, a la vuelta a la escuela. Esto, tanto de parte de las maestras como las comunidades, como los niños, ese reencuentro, ¿no?, fue muy importante. Esas algunas de las tantas cosas que pasaron, ¿no? Muy bien, maestro Julio Ibarra, le agradecemos mucho de parte del programa de Enseñanza para Aprender, que se emite acá los días martes a las 18:30, un poquito pasada las 18:30, conducido por el profesor Walter Biurrun, y en la puesta al aire, los controles, alguien muy conocido suyo, Fernando Pereira. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Por favor, Jorge, no sin antes agradecerles a ustedes todo lo que hacen, todo este esfuerzo permanente, para apoyar la educación, para apoyar la tarea docente, las comunidades, estudiantes, que realmente es admirable. Y bueno, y también mandar a la distancia un abrazo a todas las compañeras del agrupamiento del Grupo Abejitas del Norte, con las cuales me unen afectos de mucho tiempo con muchas de ellas, y en las que valoro el esfuerzo diario para estar trabajando en cada uno de los lugares donde hay un niño o niña que necesita que llegue la educación hasta ese lugar. Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo, Jorge. Bien, entonces, amigas y amigos, audiencia, nos vamos despidiendo. Fernando, muchas gracias por todo. Como siempre, la magia en las manos. Y desde los estudios de Infoideas, que coproducen este programa, Walter Biurrun se despide hasta el próximo martes, donde vamos a hacer el programa, y repito, desde el Liceo Amalia Sobera de Del Pino. Todavía no tenemos muy afinada la hora, pero va a ser alrededor de las 5:30 más o menos. ¿Tá? Así que nos volvemos a encontrar el próximo martes desde el vivo, en el homenaje a Mario Benedetti que vamos a realizar en el Liceo. Bueno, muchas gracias por todos, muchas gracias, Fernando, y nos vamos escuchando alguna musiquita ahí. Ana Prada podemos irnos escuchando abajo del todo, Soy Otra.